Mateo y el Nahual. Érase una vez, en un pequeño pueblo rodeado de exuberante naturaleza, vivía un hombre llamado Mateo. Mateo era conocido por su profundo amor y respeto por los seres vivos que habitaban en los bosques cercanos. Pasaba la mayor parte de su tiempo explorando los senderos y aprendiendo sobre la flora y la fauna de la región. Una noche, mientras caminaba por el bosque bajo la luz de la luna llena, Mateo sintió una extraña presencia a su alrededor. De repente, un majestuoso nahual se materializó frente a él. El nahual era una criatura magnífica, con ojos penetrantes y un pelaje oscuro que brillaba bajo la luz lunar. El nahual se presentó como Xochitl, un espíritu animal que había observado a Mateo durante mucho tiempo y había quedado impresionado por su conexión con la naturaleza. El nahual Xochitl era una representación de las fascinantes criaturas descritas en la mitología mesoamericana. Según las creencias, un nahual es un ser sobrenatural con la capacidad de transformarse en animales u otras formas, incluso humanas a voluntad, y se considera un protector y guía espiritual. Esta habilidad le permitía moverse entre los mundos espiritual y terrenal y actuar como intermediario entre los seres humanos y el reino animal. En la cosmovisión prehispánica, se creía que al nacer, cada persona tenía un espíritu animal llamado tonali o toná, que compartía su destino y entidad anímica. Estos espíritus animales servían como guardianes y guías a lo largo de la vida de una persona. Cuando la persona fallecía, su toná también perecía. La aparición de este majestuoso nahual, llamado Xochitl, a Mateo le indicaba una conexión especial entre ellos, y despertó en él una profunda curiosidad y un sentido de propósito. A partir de ese momento, Mateo aprendió a transformarse en su propio nahual, un poderoso lobo plateado. Cuando asumía esta forma, su espíritu se fusionaba con el de Xochitl. A través de esta relación, adquirió conocimientos ancestrales y habilidades especiales que le permitiera proteger y preservar la armonía del bosque y de todos sus habitantes. Mateo comenzó a explorar su conexión con la naturaleza de una manera más profunda, aprendiendo de los animales y del propio nahual. A medida que pasaba el tiempo, Mateo y el nahual formaron un lazo inseparable. Juntos, se aventuraban en misiones para proteger el bosque de aquellos que intentaban dañarlo. La capacidad de transformación del nahual y la sabiduría de Mateo se combinaban para enfrentar los desafíos y restaurar el equilibrio natural. La fama de Mateo y Xochitl se extendió rápidamente por el pueblo. La gente comenzó a valorar y respetar la importancia de la preservación del medio ambiente. Juntos, Mateo y Xochitl se convirtieron en guardianes de la naturaleza, luchando contra la deforestación y promoviendo la conservación de los ecosistemas locales. La historia de Mateo y el nahual se convirtió en una leyenda transmitida de generación en generación. Su valiente y sagrado vínculo se convirtió en un símbolo de respeto por la naturaleza y recordatorio de la importancia de vivir en armonía con el mundo que nos rodea.